Javier Vega González. Javier Vega González, el Vega. El Vega. Buenas noches, queridos amigos de El Vega. Estamos transmitiendo en los 3 canales hermanos de Javier Vega González El Vega. Así que por favor les pido que nos apoyen con el like y si aparece el jipeo, apoyar a los canales. Sus votos, sus puntos nos apoyan al crecimiento del canal. Así que estamos en Hombre de Nube y Lluvia, estamos en Recuerdos del Vega y en Javier Vega González El Vega. Y como dice aquí abajo, suscríbete a los canales del Vega y dale a la campanita para que te avise del live. Si sale el jipeo, dale y regala puntos al creador de contenido. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Dejen poner el bucle de las personas que ya están aquí apuntando en el chat algún mensaje. Así que saludamos a Silvia Chiqui, Ana Pineda Román, por supuesto Adriana, Verdad y Justicia, y por supuesto que gracias, muchas gracias por estar apoyando en los 3 canales. Hombre de Nube y Lluvia, Javier Vega González El Vega y Recuerdos del Vega. Cuarto capítulo de esta historia que parece no terminar, en donde un grupo de hombres pasan de un depredador y ese mismo grupo de hombres pasan a otro depredador y luego aparece otro grupo de hombres y está en la depredación. Desgraciadamente tenemos que estar siempre al pendiente porque el depredador está más cerca de lo que ustedes se imaginan. Y voy a darle la bienvenida a Omar, quien me va a acompañar como cada jueves en este capítulo número 4, llamado Es obsesiva, es locomía. Omar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, don Javi, muy bien. Buenas noches y buenas noches a todos nuestros amigos. Le quiero aprovechar antes de que se me olvide, porque en los últimos programas se me ha pasado darle las gracias a las personas que han estado al pendiente de esta secuencia de programas, que nos han dejado por ahí sus comentarios, también los comentarios que me han dejado en mis redes acerca de toda esta historia, que no conocían mucho de estos sucesos, de por lo que pasaban estos integrantes. Y pues sí, efectivamente, como usted nos acaba de comentar y como ya hemos por ahí dado algunos entres de esto, de cómo fueron ellos víctimas de manipulación, tanto en cuestiones personales y en cuestiones de relaciones sentimentales, como después en otra manipulación de explotadores y de personas que se aprovecharon. Creo que era algo que ocurría lamentablemente mucho en el ambiente artístico en los años 90 y hoy vamos a hablar precisamente de con este cuarto capítulo de este tercer disco denominado Party Time, donde sucede toda esta cuestión del cambio de integrantes, que se metieron en un problema legal por incumplimiento de contrato los anteriores. Y creo que hoy va a ser una muy buena oportunidad, don Javi, para poder ahora sí, algo que también hemos comentado de todo este suceso que hubo alrededor, que fue el movimiento de los fans y cómo estaba tan arraigado en todos estos países de Latinoamérica, el idolatrar tanto a unos artistas que la gente estaba, híjole, muy desmedida con sus acciones y con el fanatismo que tenían y que lamentablemente todavía hasta hoy en día hay estos rasgos de fanatismo. Así es, queridos amigos. Llegando el primer sencillo a México, tuvo un éxito inusitado. Los 4 integrantes que fueron los que nos los dieron a conocer o conocimos mediante la compañía disquera Carlos Armas, Juan Antonio, Manolo Arjona y Francex, y después se retiraría Juan Antonio y entraría Santos Blanco. Pero en el año 91 la revista Eres le dedicó 2 números dedicados a la portada, en la portada a estos 4 chavos de España. Y yo voy a regalar, no ahorita, más adelante, porque miren, ahorita les voy a mostrar, mi querido Omar. Esta es la portada primera, donde trae los trajes con los que triunfan. Y dicen, lo comía, ellos sí, que mueven el abanico. Ahí aparece los 4 integrantes con cada uno de los colores. Manolo y Juan Antonio aparecen de blanco y Carlos de azul morado y
francés de rojo. Y pues voy a regalar una de estas revistas porque yo tengo dos, que sería esta y sería esta. O sea que tengo dos revistas de la edición de Locomía. Ellos aparecen por primera vez en marzo del año 91. El éxito estaba asegurado y quería empezar con esto de el anterior, porque ahorita Omar nos va a empezar a platicar sobre qué pasó con el nuevo grupo Locomía. Les voy a decir aquí, tenía la lista de popularidad, la revista, y en ese marzo del 91 estaba en primer lugar No hace falta con Mijares, segundo lugar Amante del amor con Luis Miguel y tercer lugar Con las manos vacías o Manos vacías con Miguel Bosé. Si nosotros buscamos hasta el número 18 aparece Rumba, Samba, Mambo de Locomía y esa sería la primera portada. 1991. Pero tuvieron tanto éxito, queridos amigos, que decidieron la revista Eres darle una segunda oportunidad o una segunda portada en ese mismo año y les da la portada en la primera quincena de octubre y aquí los viste o tienen el vestuario normal de cualquier chavo de su edad. Y esa sería la segunda portada en donde aparecen, ustedes pueden ver, ahí traen playera o camisa muy normalita. Y también tengo dos ediciones de esta misma portada. Ahí ustedes pueden ver a los cuatro integrantes de Locomía. Y nos vamos a la lista de popularidad y cuáles eran los temas que sonaban en ese octubre del 91 cuando Locomía hacía de las suyas. Pues, número 1, Déjame llorar, con Ricardo Montaner en primer lugar. Segundo lugar, Vuela, vuela con Magneto. Y tercer lugar, mi canción favorita, increíble pero cierto, estaba Sueños de papel con Locomía. Y no miento, a ver si lo pueden alcanzar a ver. No sé si lo alcanzas a ver, Omar. Sí, Ahí, ojalá sí lo veo. ahí aparece y está en tercer lugar, Sueños de papel de Locomía. Y el Locobox aparece en el número 19, o sea que dentro del top 20, en ese octubre del 91, aparecen ya dos éxitos del segundo disco, en tercer lugar Sueños de papel y en el lugar número 19, Locobox. Así que ahí tienen la segunda portada que les dio Eres a Locomía. ¿Cómo ves estas portadas, mi querido Omar? Wow, don Javi, estamos hablando que estas revistas son entonces del año 91, Sí, entonces estamos diciendo que tienen 34 años. increíble, pero real, mi querido Ojalá y que Omar. se los gane a alguien de nuestros amigos que sean cuidadosos con las cosas y coleccionistas, porque pues imagínense algo de 34 años y que lo tenga en estas condiciones que parecería que le acaba de ir a comprar al puesto de revistas. Ojalá y que los tenga alguien que los Ujú. valore mucho. Sí, y aparte de que sea fan, igual puede ser fan de Locomía y ahí están las revistas. Ya pronto igual podría yo hacer una trivia para que se las ganaran. Pero miren, nos vamos a 2 años después, 1993. Mil cosas sucedieron con Locomía, Locomía, el multiverso de Locomía, y de la noche a la mañana aquí en México nos presentan a estos cuatro chavos que aparecen en pantalla. Así que adelante, Omar, con este Party Time de Locomía edición o Locomía.2 podríamos llamarle. Oye, pues muy bien, antes de eso quería decirle que muy buena idea, ¿eh? A ver si la dinámica ahora que hace para que regale las revistas son por medio de una trivia de los programas que hemos Ujú, tenido para la gente que ha exacto. estado al pendiente, entonces pues va a estar muy interesante. Y pues sí, Cayo, efectivamente, como ya lo platicamos en el programa anterior, que por ahí dimos un pequeño del contexto de que ellos estaban, la compañía estaba haciendo el siguiente paso que seguía para Locomía, que era el paso al mercado, a mí no me gusta decir norteamericano, de habla inglesa o de estadounidense, y pasó todo este suceso de que nuevamente este líder sectario manipuló las mentes de los integrantes que estaban en ese momento, aprovechándose de que el hermano del productor, de José Luis Font, que era Manuel Gil, él, quien era en ese momento eh, el tour manager, el que era el encargado de las giras, estaba indispuesto para poder viajar
Y entonces, como pues él estaba percibiendo el dinero y ya se había cerrado la tienda que él estaba a cargo de Santuario Lo Comía, pues le pidió ayuda como para poder cuidarlos, para poder estar al pendiente de los integrantes, que cumplieran con las reglas, en toda esta cuestión de estar en este viaje a Miami. Pero pues grandísimo error, porque este líder sectario aprovechó para nuevamente hacer de las suyas y manipularlos. Y creo que les metió mucho esta idea, sobre todo con la cuestión del dinero, con esta cuestión de que el productor había recibido un adelanto por el lanzamiento en Estados Unidos, que ellos no habían recibido ninguna parte de ese dinero, y que no estaba totalmente alejado, porque sí estaban siendo, después se sabría, que sí estaban siendo pues robados con la cantidad que recibían y lo que realmente se percibía, pero él aprovechó precisamente esto para, le decía nuevamente, manipularlos, ponerlos en contra, y que pasara lo que desconocieran a su manager, que desconocieran el contrato. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Por lo pronto quisiera, ahorita que tenemos esta foto, mencionar a los nuevos integrantes de lo que pasó. Si alguien tiene alguna duda de lo que pasó en este tiempo, de lo que fue hasta el año de 1992, que vimos en el capítulo anterior, para que vean nuestro capítulo 3 y lo que pasó más específicamente en Miami, con el lanzamiento de lo que se estaba preparando como el lanzamiento de Lo Comía en Estados Unidos. Vamos a ver ahora lo que son la nueva alineación de estos integrantes, que sería Antonio Arbella, Pablo Robledo, Frank Romero, y el hermano de Javier Font, que es Luis Font, que nuevamente vuelve a ser parte de este concepto. Y en esta nueva etapa en el documental se denominaría como un fracaso con este disco de Party Time, y vamos a ver ahorita con el desarrollo si esto es cierto o no. Tras el escándalo que había formado con los 4 exintegrantes dirigidos por Javier Font y Luis Balaguer, este equipo trataría de continuar la gira contratada, pero sin los músicos, ni coristas, ni los derechos para poder utilizar las canciones de Lo Comía, hechos que serían penalizados por la ley, y que Font callaba mientras se presentaba con sus dragones por las televisoras de Miami, que creyeron las palabras de este líder sectario en su manipulación de lanzarlos al mercado estadounidense. Los chicos de Lo Comía seguían afirmando las mentiras que había manipulado Font sobre los derechos de las canciones, e ignorando su situación por el incumplimiento de contrato. Sus actuaciones serían cada vez menos y más emproblemados cada vez, y aún a pesar de la problemática a la que se enfrentarían Font y sus dragones, seguía como si nada, y se presentaba en las televisoras de Miami su proyecto visual como un éxito mundial. Los exintegrantes terminaron por reconocer su error, por lo que terminaron firmando ante notario en abril de 1993 que habían incumplido el contrato, y afirmaron que no hubo robo de dinero por parte del productor, como les manejó Font, donde reconocen que las cuentas que manejó la compañía eran correctas con respecto al dinero, y que no se les debía nada, que no los volverían a actuar bajo el nombre de Lo Comía. Francés y Santos y Manolo regresaron a España. Font se quedó en Miami con Carlos Javier Pastrana y Gar Pachier durante los próximos años. Intentaría relanzar el grupo visual bajo otro concepto. ¿Cómo ve usted esto de la situación? Como ya habíamos comentado también, hubo un momento en que este manipulador quiso hacer lo que quisiera, a pesar de que había un contrato vigente, y que como Lo Comía continuara con los compromisos que ya tenía, librándose o no respetando las cuestiones de la compañía. Así es. A mí se me hizo bien feo que José Luis Gil diera una conferencia de prensa después de que el regreso de Manolo, Santos y Francés a España, a Madrid, diciendo que él no tiene que darle el perdón a nadie, pero que los perdonaba. Así como, qué raro nos suena esto, pero ahora resulta que todo el mundo puede perdonar. Y que ellos habían llegado bastante humildes a pedirle perdón porque sabían que habían cometido un ilícito. Por su parte, Carlos Armas dijo, no, yo no voy a regresar. Él se quedó en Estados Unidos, como dice Omar, acerca de la estancia para preparar al nuevo Lo Comía, pero habiendo 2 Lo Comías, y él se molestó mucho porque los Lo Comía anteriores, mientras se gestaba el lanzamiento de Party Time,
los Locomía originales, o los que nosotros conocimos, estaban dando una gira por Chile y por Venezuela, y que se estaban hinchando de dinero, que al final el dinero tampoco les llegó a sus bolsillos. Y eso es bien triste porque, como les digo al principio, pasaron de un depredador abusivo íntimamente a un depredador laboral. Y luego se quedaron con el otro depredador, que era el mismo depredador del inicio, haciendo de las suyas. Mi querido Omar, si me permites leer esto, me parece muy interesante porque es lo que seguirá dentro de nuestra narrativa y nuestro orden cronológico de este segundo Locomía. Y dice: a pesar de todo el escándalo que se armó con Locomía, el cuarteto de Ibiza sigue en pie, pero con una imagen totalmente renovada y con nuevos integrantes. Frank Romero, nacido en Huelva hace 21 años, Luis Font, nacido en Barcelona hace 24 años, Antonio Albella, nacido en Alcalá de Henares, y Pablo Romero, nacido en Madrid hace 18 años, quienes el pasado mes de abril pisaron por primera vez suelo mexicano para promocionar el tercer LP llamado Party Time, el cual despuntó con el sencillo Obsesiva. Sin embargo, el día que llegaron a la Ciudad de México, las fans los recibieron con insultos, les aventaron huevos y fueron demasiado agresivos. Y estos nuevos Locomía dicen que hasta les gritaron asesinos. ¿Cómo ves esto, Mar? Ay, don Javi, muy fuerte, y precisamente eso comentábamos en la introducción de este capítulo, de cómo los fans estaban, híjole, muy locos sus comportamientos. Y bueno, cabe también resaltar que ahí estuvo la mano del manipulador también con los fans, porque pues ahorita vamos a ver un poco más adelante, ahora sí muy en forma, cómo él se encargó de hablar con todos los clubes de fans para que rechazaran a los nuevos integrantes. Pero creo que estos fans, híjole, sí se pasaron mucho. Yo me acuerdo mucho, muy en especial de este programa de Siempre en Domingo, de que yo no sabía, estaba leyendo hace un rato y usted me va a decir sin... Sabemos o recordamos ese suceso de la seña que así, que Raúl Velasco dijo que significaba la muerte en el Imperio Romano y estas cosas, pero que sí les gritaban insultos con respecto a precisamente hasta como de desearles la muerte. Tan fanatizada estaba la gente, no doy crédito a eso. Pues bien, antes de hablar de la imagen, porque visualmente eran completamente diferentes a los anteriores Locomía. Ustedes pueden ver en la pantalla, el vestuario era diferente, era más colorido, a diferencia de los colores como neutros. Si uno estaba todo de blanco, el otro estaba todo de rojo, el otro estaba todo de azul, y aquí no. Aquí los colores primarios estaban junto con los colores bastante fuertes. Y precisamente en abril del año 93 llegan a México y dicen: a tomatazos limpios recibieron al Locomía 2. Y el auto en el cual los iban a trasladar del aeropuerto al hotel fue desgraciadamente maltratado. Y había pancartas que decían: queremos a los verdaderos Locomía, Francesc, Santos, Manolo y Carlos. Y dice: ellos, los nuevos Locomía, se bajaron del avión muy ilusionados porque tenían programadas en su agenda muchos programas de televisión y también entrevistas en la radio. El programa más importante en ese momento de televisión era Siempre en Domingo, y ahí se tenían que presentar. Pero cuando Frank, Luis, Antonio y Pablo llegaron al aeropuerto, la historia tomó tintes tragicómicos. Los esperaban alrededor de 300 admiradoras y todas ellas iban cargadas con harina, con jitomates, con huevos, y la guerra fue campal. Todos corrían dando gritos mientras los pobres españolitos se subían por donde podían. Pero la sangre no llegó al río, llegaron hasta los autos que los llevarían al hotel, y las furibundas fans también agredieron al vehículo, a los motociclistas que lo iban a acompañar, gritándole esta palabra terrible: asesinos, asesinos, no los queremos a ustedes. Y dice que desgraciadamente se congestionaron las calles porque en ese momento las 300 fans hicieron un paro para no dejar ingresar a México
a estos nuevos Locomía. ¿Cómo escuchas eso, Omar? A mí se me hace terrible. Terrible el nivel de fanatismo de la gente, de verdad, tan apasionadas, por no decirlo de otra forma, con toda esta cuestión de que les habían pintado una historia, de que, bueno, creo entender a lo que estuve investigando, que la historia que se les pintó es que fue algo injusto para los integrantes, para los exintegrantes, que los estaban robando y que los habían sacado del grupo sin darles ninguna explicación, para lo cual les dieron el mensaje de que querían su apoyo para rechazar a estos nuevos integrantes y que de alguna manera ellas consiguieran que regresaran a su lugar a los integrantes originales, que eran los que les correspondía estar ahí. La policía tuvo que intervenir en esta guerra campal entre 300 fans y todo el equipo de Locomía, y dice que las pancartas decían: fuera, aquí no los queremos. Queremos a Locomía y los nombres de los 4 integrantes anteriores. Y dicen, los esperaban alrededor de 300 admiradoras, todas cargadas nuevamente de jitomates, harina y huevos. La guerra fue campal, todas corrían dando gritos, mientras los integrantes de Locomía no sabían por dónde escapar. Habían cerrado calles. Digo yo, es que nunca había pasado eso, querido Omar. O sea, yo entiendo perfectamente a las fans de todos los que ustedes gusten y manden artistas, pero nunca había ocurrido algo terrible, porque ahorita que platiquemos lo que se vivió al interior del programa de Raúl Velasco, ahí fue peor, porque una de estas chicas agrede a uno de los integrantes de Locomía. El caso es que la policía los pudo rescatar de estas fans enardecidas porque los querían acabar y querían que inmediatamente tomaran un vuelo de regreso a Madrid, porque aquí en México no los querían y se estaban robando lo que no les pertenecía. Antes de continuar leyendo, le doy la palabra a Omar. ¿Cómo ves? Ay, don Javi, pues tremendo. Fíjese que ahorita que estaba diciendo esto, que no se había suscitado algo así, creo que sí había habido movimientos masivos de fans, seguramente con Menudo, seguramente con Magneto, con estas agrupaciones, pero creo que no enfocadas al rechazo. O Ujú. sea, estaban eufóricas en masa por verlos, por estar cerca, por tocarlos, por todas estas cuestiones, pero creo que sí es un precedente muy importante de que esto fue por rechazarlos y por no dejarlos accesar al país. Qué grueso, ¿eh? Exacto. Y recopilamos esta información por parte de los 4 integrantes y el primero que responde es Frank. Y Frank nos dice lo siguiente, de acuerdo a cómo sintió el recibimiento horrible en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y Frank dice, lo comprendemos perfectamente porque son chicas que no saben cómo está la situación. Creen que les hemos quitado a sus ídolos y eso es penoso. Lo que nos preocupa muchísimo es lo que les pueda ocurrir porque ese día hubo una persecución de media hora, los estuvieron persiguiendo media hora hasta que llegaron a su hotel y fue por toda la ciudad. Nos seguían en taxis a gran velocidad, sacaban medio cuerpo por las ventanas de los taxis gritándonos asesinos. Estaban muy alteradas y no medían el peligro. Y por otro lado, nos encantó que el público mexicano fuera tan pasional, lo cual quiere decir que quieren a Francés, a Carlos, a Manolo y a Santos hasta la muerte. Y nosotros respetamos su amor hacia ellos. Esperemos que pronto se aclare el asunto y que si ellas quieren y nos pueden apoyar, pues que lo hagan, pero que no nos pero que nos den la oportunidad que de entrar a los corazones de las mexicanas. Esto fue lo que platica Frank, el de los ojos verdes, y luego le preguntan a Antonio, y dice Antonio, nos gustaría hablar con cada una de estas jovencitas explicándole todo lo que ha ocurrido, ya que la disquera no lo ha podido hacer y hay un malentendido. Y aunque nunca olvidaremos esa experiencia, porque parece una película de cine americano, nosotros vamos a intentar que les guste nuestro trabajo y que lo valoren. Por su parte, Pablo dice, en España, bueno, le preguntan, ¿y en España también los agredieron? Pensando en estas fanáticas mexicanas. Y Pablo dice, no, al contrario, ha sido genial la acogida.
nadie esperaba que Locomía volviera a resurgir con tanta fuerza en nuestro país. Así que en España no hubo agresiones, pero aquí, como bien dice Omar, Javier mandó, bueno, habló a todas las presidentas y presidentes de club de fans para decirle, estos no son Locomía, agrédanlos. ¿Le suena familiar? Adelante, Omar. Ay, don Javi, pues definitivamente y malamente no, creo que nos remonta a muchas situaciones que se han pasado precisamente por este fanatismo, donde suceden cosas que no deberían de ocurrir y que precisamente la gente no entiende muchas veces que es justo estas acciones del fanatismo de mover masas tan equivocadamente lo que muchas veces da lugar a que estos abusadores se sientan con tanto poder para poder manipular las mentes de personas. Así es. Y voy a leer porque Locomía, estos nuevos Locomía, vienen acompañados de este depredador llamado su manager, José Luis Gil. ¿Y qué es lo que nos dice José Luis Gil en esa entrevista, en ese 93? Dice, en ese momento nosotros sabemos que el grupo Locomía dejó de pertenecer a la organización en junio del 92 por diversas razones. Me imagino que querían hacer otras cosas, como solistas u otra actividad, y hasta ahí lo comprendí. Pero lo que no compartimos y me parece que no estaba bien es que ellos no respetaran los compromisos adquiridos con terceros. Y eso es una falta de respeto. Entonces se quedan en Miami y cuando se dio la versión a los medios, ellos dicen, o sea, los 4 anteriores, que seguían siendo Locomía. Incluso se presentaron en países como Argentina, en Chile, en Miami y también tuvieron la osadía de presentarse con Verónica Castro en Iberoamérica Va cuando ellos ya no eran Locomía. Así que si ustedes pueden ver este programa de Locomía invitados por Verónica Castro en Iberoamérica Va, ellos eran los usurpadores. Y luego le preguntan por Javier Font y cómo dicen y cómo quedó él como su representante. Y José Luis Gil dice, bueno, cuando uno trabaja con gente joven, con poca experiencia, pues siempre existe alguien que aconseja mal. Y el embrollo, y hace un lío y un embrollo sin medir las consecuencias. Afortunadamente el tiempo pone las cosas en su sitio y en diciembre del año pasado, o sea, en diciembre del 92, Carlos se quedó en Miami y los otros 3 chicos, Francex, Manolo y Santos, me vinieron a ver, me piden disculpas y yo les digo que las disculpas no son necesarias, pero que ellos han procedido de una forma poco profesional y se resuelve de forma pacífica la historia. De hecho, se firmó un documento ante notario en el cual ellos reconocen, estos 3 integrantes reconocen su incumplimiento, indemnizan, imagínense, ellos tenían que pagarle a la compañía, o sea, Manolo, Santos y Francés tenían que pagarle una indemnización a la compañía por incumplimiento de contrato. Y si ustedes ya pagaron eso, yo les doy la libertad para que ustedes se desarrollen en sus carreras y se retiren de todos los pleitos, que todavía está en marcha este litigio en España. Así cerraremos el capítulo y yo decido configurar un nuevo grupo para cumplir con los compromisos que ya teníamos, pero no he pretendido copiar la imagen de los anteriores. Aquí hay 4 personalidades distintas, pero de acuerdo a un concepto. Es lo que nos dice nada más y nada menos que el depredador José Luis Gil. ¿Cómo lo escuchas, Omar, a José Luis Gil? Wow, don Javi. ¿Sabe que yo me acordaba que él se presentó precisamente en un programa de Siempre en Domingo, donde fue la presentación de ellos y presentó el documento donde ellos habían firmado y que entre otras cosas renunciaban al nombre de Locomía y de no volver a utilizarlo? Como usted bien nos dice, hubo un momento en que ellos quisieron seguir con las presentaciones porque habían sido manipulados por Javier Font de que él era el dueño del nombre, él era el dueño del concepto, que no tenían que darle cuentas a nadie y lo siguieron haciendo por su lado, de esta manera que hubo estos dos Locomías en algún momento, como usted nos lo acaba de decir, pero hay algo que no se menciona todavía bien, y es que seguramente, don Javi, hubo por ahí
pues no sé si alguna amenaza con el incumplimiento del contrato. Y ellos, yo pienso que ellos evidentemente se vieron obligados a firmar esta cuestión, a renunciar al nombre, a decir que no se volvieran a presentar, a hacer estas declaraciones que comenté hace un rato, de donde declaraban ellos incluso que no se les debía nada, que todas las cuentas estaban correctas, que la compañía siempre fue justa en relación con el dinero, pero no hay otra cosa más que pensar que efectivamente esto fue porque había un contrato de por medio al cual todavía le faltaban 2 años por cumplir y que ellos se podían hacer acreedores a una demanda por incumplimiento de contrato. Entonces tuvieron que hacer esto. Y la otra cuestión que le quería comentar era que, ay, se me olvidó lo que le iba a decir acerca del contrato. Seguramente ahorita me voy a acordar, pero esta cuestión de presentar este documento, que el litigio que usted nos comenta, ya me acordé, estaba en curso, era por el uso o por el nombre de la marca. Si bien la compañía tenía los derechos acerca de las canciones de los 2 discos anteriores, Fonda iniciaron un proceso con el uso del nombre y como marca en general, que ahorita vamos a ver precisamente la información, pero ya que usted lo mencionó, después fallaría a favor de Javier Font el uso del nombre. Ganaría esta batalla legal donde él comprobó, porque ya tenía registrado anteriormente el concepto y el nombre con todo esto alusivo al concepto inicial, y entonces la marca se le devuelve porque él alegó, como ya lo habíamos comentado también en otro de nuestros programas, que el contrato no estaba claro en lo que le hicieron firmar. Así es. La semana pasada, Omar nos platicó un poquito de la salida de Juan Antonio y quién lo iba a sustituir, y mostró una fotografía en donde también aparecía Luis y también aparecía Pablo. Pero aquí Pablo nos cuenta todo. Y él dice que yo soy fan de Locomía desde que se creó. O sea que Pablo ya tenía conocimiento de toda la vida de Locomía y me impresionaban muchísimo. Más tarde conocí a Javier Font, quien desde hace 3 años me dio trajes, abanicos, y fui en verano a la Disco Q como animador y bailarín. Cuando Juan Antonio deja el grupo, yo hice la prueba, pero eligieron a Santos Blanco por el parecido a Juan Antonio y porque tenía más tablas que yo. Pero ahora estoy más preparado y contento de estar aquí. ¿Por qué quise leer esto, queridos amigos? Porque para que vean ustedes cómo el depredador seguía buscando a sus dragones. Y bien o mal, Pablo ya estaba capturado. ¿Cómo escuchas eso, mi querido Omar? Ay, don Javi, terrible. Y fíjese que precisamente era el siguiente punto que tenía para comentar en esta secuencia de la historia, que lo denominé precisamente como promotores Locomía. Y es justo lo que usted acaba de comentar. Efectivamente, Pablo después da el testimonio de que mientras estaba sucediendo todo esto con cuestión del grupo, la cuestión de que estaban en Miami, que Javier Fonde estaba afuera de la agrupación en las presentaciones y todo lo que tenía que ver con los integrantes y el trabajo que tenía Locomía, él seguía entonces depredando personas y los manejaba como este tipo de promotores con este concepto inicial que él hacía de que los mandaba a las discotecas a bailar con abanicos. Él seguía diciendo que seguía formando personajes o integrantes de Locomía y así los vendía como un show. Pero detrás de esto, evidentemente, ya hemos expuesto cómo él hacía los castings que tenían que hacer los integrantes para formar parte de este grupo, para ser aceptados, y entonces esta depredación, esta captación, don Javi, nunca se detuvo. No. Entonces, La captación y el estar buscando nuevos integrantes, o como el depredador les llamaba a los jovencitos, sus dragones. Quiere decir que Pablo estaba muy chiquito, porque si aquí tenía 18, entonces tenía 15 cuando conoció al depredador. O sea que lo que le interesaba era buscar gente joven para seguir haciendo de las suyas. A mí se me hace terrible porque no nada más siguió con eso, siguió con más, porque ya hablaremos de los otros integrantes. Pero también Omar nos iba a platicar un poquito de esta nueva imagen que no se parecía a nada al anterior Locomía. Adelante, Omar.
Sí, don Javi, mire, para poder entrar en concepto ya de esta, lo que fue la nueva alineación, la compañía tiene un contrato con la discográfica EMI que obligaba a grabar un tercer disco. La promoción de Locobox debería de haber continuado hasta el año siguiente, en la que deberían de haber lanzado su tercer disco orientado a conquistar el mercado estadounidense. Pero ante los acontecimientos ocurridos decidieron adelantar la fecha y crear una nueva formación de integrantes. Se eligieron de integrantes, como ya lo mencionamos ahorita, eran personas que ya conocían y ya estaban involucradas con el concepto, además de que fuera cofundador de Locomía junto con Javier, su hermano Luis, y que incluyeron también a personas o integrantes que sí tenían más dotes de cantantes, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero con referente a lo que estamos ahorita viendo en pantalla, que es el concepto y la imagen, el concepto de este álbum era el regreso a la música dance y a las pistas de baile como fue el primer disco Taillo, y contó con tantas colaboraciones vocales como nuevamente el productor Gil involucró su voz en la grabación de este disco, la de Benjamín, el cantante que ya hemos analizado en los programas anteriores, y se incluye también en los coros para este disco de Party Time la gran voz de Mónica Naranjo antes de que, bueno, yo tenía el dato de que antes de que lanzara su primer disco, pero por ahí Don Jaime nos va a dar una información. Nada más quiero terminar con este apartado de la imagen. La estética fue rediseñada para darle un aspecto más agresivo vistiéndolos de cuero con trajes medievales y celtas, elementos españoles como el traje de luces y nuevamente zapatos pulainer, puntiagudos. Volvieron a contar con la colaboración del fotógrafo Pablo Pérez Mínguez y la sesión de fotos para este disco se realizó en el Palacete, que fue escenario de varias películas de Pedro Almodóvar, y bueno, pues esto se daría lugar a lo que es la presentación del disco. Esta se realizó en enero de 1993 en el programa 123 en la televisión española, que era uno de mayor audiencia en el momento, y desde ese momento vendría el éxito. No habría ningún programa de TV con música y actuaciones en España que no reclamara la actuación de Locomía. Pero sí, efectivamente, centrándonos en lo que estábamos comentando ahorita de lo que era este nuevo concepto, trataron de hacer, pues, nuevamente estas vestiduras con armaduras de cuero. Por ahí vimos también el otro vestuario que es, no sé, a mí la verdad es que, si bien tengo que decir que este disco a mí en lo personal me gusta mucho, en cuanto a ritmos, la estética sí me gustaba porque los otros integrantes creo que están mucho más preparados, ya nos acaba de decir don Javi, efectivamente fueron mejor seleccionados en cuanto vocalmente, artísticamente en general, también eran mejores bailarines. Ellos, yo tengo la impresión de que este nuevo alineación de integrantes eran muchísimo más diestros con el abanico incluso que los integrantes originales, y también bailaban muy bien, pero en cuanto a la imagen, creo que es una de las etapas donde la imagen de estas personas era mucho más sexualizada y mucho más cosificada, expuesto. Yo recuerdo mucho las fotos, las coreografías, y no sé, a mí me parecían ya lo que era, lo comía aquel grupo de coreografía, esto ya era como, no sé, como más sexosa. Este concepto me lo pareció así, no sé usted qué piense. Sí, así es, era demasiado la sexualización de los trajes, a diferencia de los otros, porque efectivamente nosotros veíamos a los, shorts de licra que utilizaban los anteriores, integrantes, o a estos, tipos mayones. Aquí es más todavía evidente la forma en cómo la ropa marcaba sus protuberancias. Aquí, continuando con lo que dice Omar, eh, dice Frank que tuvieron solamente 6 meses dedicados en cuerpo y alma a la preparación de este tercer disco. Dice, porque estábamos montando los conciertos en directo, es decir, con música grabada, pero sin playback, y con las canciones anteriores y las nuevas. Los bailes los montaron una coreógrafa de la televisión española. Y hablando un poquito de la imagen, Frank nos dice que han evolucionado en colores, materiales y formas,
porque ahora las sombreras son menos exageradas y usamos tonos crudos de la propia piel natural y ya no usamos brocados y sedas. Y eso tiene que ver con la figura de cada uno, o sea, el cuerpo ceñido con la ropa. Nosotros podíamos ver a los anteriores Locomía con trajes extravagantes, gigantescos, en donde en algún momento no se les permitía ver parte ni de sus piernas o de sus brazos o de su pecho. Aquí era todo lo contrario, eran más mayones, más ropa súper ajustada y todo era con piel. Les preguntan que si fue difícil aprender a mover el abanico y Luis Font responde, dice, yo empecé a los 17 años, el movimiento de abanico es de muñeca y se debe intentar combinarlo con el cuerpo. Antonio, por ejemplo, nunca había tomado uno y ahora lo hace muy bien. A lo que dice Pablo, a mí me enseñó Luis y aunque la primera semana fue difícil porque te pegas en los ojos y en otras partes del cuerpo, aprendes a controlarlo. Lo que sí es real es que las portadas de los sencillos, la portada del disco, está completamente sexualizada, mi querido Omar. Ahí le teníamos. Oiga, antes de continuar con la historia, nos está preguntando Romina que cuál es nuestra canción favorita de este disco. De la mía es Te lo voy a dar. No sé cuál sea la tuya. A mí me gusta muchísimo la canción de Obsesiva y la canción de Funky Club. La verdad es que este disco es muy bueno, don decirles, Fabián. queridos amigos, ya que comentaba yo con Omar acerca de este regreso a la música bailable. De los 3 discos que grabó Locomía, bueno, hubo otros posteriores que son muy malos, pero de estos 3 discos que son la génesis de Locomía, para mí el mejor de los 3 es este. No sé qué te parezca a ti, Omar. Y en cuanto a producción, en cuanto a ritmos, yo siento que también es el mejor disco. Y precisamente con esto que nos comenta, que estábamos hablando ahorita del sonido dance, con los sonidos más agresivos de la ruta del bacalao, que fue un fenómeno cultural y de ocio nocturno que tuvo lugar en Valencia, España, durante los años 80 y 90, conocida también como Ruta Destroy, que consistía en un circuito de discotecas en la carrera de Salver, donde miles de jóvenes se reunían para ir a la fiesta desde el viernes hasta el lunes, cuyo pionero fue Pedro Vidal, que también estuvo involucrado en este concepto, y el Eurodance, que se expendía principalmente desde Alemania para todo el mundo, incluso el estilo funky que estaba resurgiendo. Entonces yo siento que también, como usted lo acaba de decir, este disco en especial, si tal vez el primero fue por toda la conmoción del concepto, de la cuestión de los abanicos, de la estética, todo el furor que causó, pero yo sí creo que en producción y en ritmos, este es el mejor. Así es, y esta canción, si no la han escuchado, digo, a mí la que más me gusta de este disco, todo el disco me gusta, como bien dice Omar, la forma en cómo fue realizado, pero si he de escoger un solo tema de este disco es Pumba Pumba Cha Cha Cha. Me gusta mucho la forma en cómo bailan, bueno, o sea, me gusta la coreografía, me gusta que es muy movida y por supuesto el tema, el nombre es Te lo voy a dar, te pongas como te pongas, te lo voy a dar, no te vas a escapar. ¿Sí va o no así, Omar? Sí, y siento que justo esta canción suena mucho como al dance europeo que se oía en los 90s. Esta canción en específico, como estos ritmos alemanes del dance que estaba muy de moda en esa época, y creo que este es el mejor ejemplo de lo que se oía todavía en el año de 1993 que salió este disco. Así es, y antes de continuar con esta cosa espantosa que sucedió en Siempre en Domingo, también en el año 93, la revista Eres le da una portada a los nuevos integrantes de Locomía, que es esta. Ahí aparecen los 4 nuevos integrantes de Locomía y dice, Locomía, checa tus limitaciones. Y también tengo 2 portadas de Eres, al cual vamos a donar en algún momento una de estas 2 portadas. O sea, al final serán 3 portadas, las 2 del 91 y una del 93. ¿Cómo ves, Omar, estas portadas? Wow, don Javier. No, le digo que definitivamente, ojalá y que se las lleve alguien que las valore y las atesore, porque miren nada más en qué estado las tiene, a pesar de que ya
Estamos sacando cuentas que tienen más de 30 años y el estado en las que tiene todavía esto. Oigan, ¿y por qué tiene dos de cada una? Pues mira, todo se veía así. Yo recuerdo que las compraba, porque no creas que nada más tengo estas de Locomía en doble. Por ejemplo, casi la mayoría de los de Timbiriche tengo hasta triple o cuádruple. Por ejemplo, de Sasha tengo hasta 6 números de una sola portada. Eh, Fueron llegando así a mi vida, no sé por qué, fueron llegando, fueron llegando, fueron llegando, pero si tú me dices cuántas tengo de Luis Miguel, tengo 2 de cada portada, cuántas tengo de, por ejemplo, de Mónica Naranjo con Eduardo Verástegui, tengo 2 portadas, o sea, así se fueron, no sé qué pasó, se fue dando, se fue dando, se fue dando, hasta que luego tenía amigas que las compraban y sabían que yo las guardaba y me las daban, así como amigas de la escuela, me decían, toma para tu colección. Y así se fue completando, completando, completando la colección. Así que si tú me preguntas de cualquiera, por ejemplo, de Vivi Gaitán, cuando sale con Alexis Ayala, tengo 3, por ejemplo. Wow, don Javi. ¿Cómo No, pues ves? el día que ya me prometió ahorita que va a hacer un programa que va a estar súper interesante seguramente con la historia de la verdadera historia en cronología de Mónica Naranjo. Seguramente Jorge Despés y yo nos vamos a volver locos por las revistas que muestre con las portadas, pero ojalá y que hagamos esta trivia para que haya un verdadero coleccionista que las atesore y que se los gane a alguien que de verdad las debe de tener. Así es. Ahora sí nos vamos con esta cosa espantosa que pasó en Siempre en Domingo. Adelante. Bien, don Javi, continuamos un poquito con la historia. Antes de pasar a eso, nada más quería dar algunos datos sobre la grabación del disco. En Paritam cambiarían los estudios de grabación caseros que se habían utilizado en los otros discos por estudios profesionales con los mismos productores que ya habían trabajado en Taillo y Locobox. También contó con la participación del prestigioso ingeniero de sonido traído desde Inglaterra, Paul Borg. Y efectivamente, don Javi, ahorita como lo acaba de decir, y era algo que yo tenía que tocáramos a profundidad, ya nos dio ahí una muy buena y interesante introducción acerca de este punto que es la manipulación de los fans. Al líder sectario solo le faltaba también mentir y manipular a los fans. Font reconoció, perdón, cómo manipuló a un grupo de fans, primeramente de España, que denominaba las viudas, donde después él se manifestaría y se descararía que él estaba detrás de ese grupo de las viudas porque eran su manada y provocó situaciones peligrosas para la agrupación. Este suceso ocurriría en su primera visita a México con este disco y en Argentina, que es donde se suscitaron los aspectos, estos sucesos más relevantes o peligrosos incluso, pero lejos de este incidente, la gira sería un éxito que se extendería por toda Latinoamérica. La producción de Party Times también se adelantaría a los ritmos que definirían la música dance de los siguientes años. Casi todo lo que sonaría en las discos y fiestas seguiría yendo desde Alemania. El éxito de la nueva promoción llegaría incluso a Brasil, ya que este disco incluye en algunas canciones estrofas en inglés y en portugués. Y pues sí, esto yo sabía que usted nos iba a complementar muy bien con esta cuestión de la manipulación de los fans, como ya lo comentó hace un momento, este manipulador se encargó de difundir esta historia muy estratégicamente con los presidentes del club de fans, con todas las personas para que rechazaran a este grupo y tenemos precisamente con esto a colación el suceso de esta presentación de Siempre en Domingo, donde se presentan los nuevos integrantes y donde México es testigo de uno de los actos creo que más violentos que se han presentado en televisión con respecto al medio artístico, que es la no tan buena bienvenida que le dan las fans a esta nueva agrupación de Locomía. Ay, queridos amigos, de verdad que está bien fuerte esto que vamos a platicar a continuación. Pero antes, unos datos extras. De acuerdo a cómo fue la producción del disco, ellos mismos nos comentan que están dentro de la onda tecno, industrial y el funky. El disco fue producido como los dos anteriores por José Manuel Navarro y Cristóbal Sanzano, y hay melodías en inglés, francés, portugués y español, porque se pretende visitar todo el mercado europeo sin descuidar lo latino. Y luego les preguntan que si es importante ser guapo para pertenecer al grupo Locomía. Y responde Luis, nosotros no lo somos, aunque creemos que la belleza física es muy importante para lucirse, ¿no?
pero hay que mezclar otras cosas que en nuestro caso, la buena música, nosotros tenemos un buen disco, aunque no seamos guapos. O sea que peca de ingenuo el chavo, porque todo el mundo sabe que parte del éxito de Locomía era precisamente porque eran bastante galanes, ¿o no, Omar? Sí, fíjese que yo me acuerdo de algunas declaraciones que ellos hicieron y quisieron dar este mensaje como de que habían sido seleccionados más por cuestiones de talento. Y efectivamente yo le digo que en cuestión de baile y coreografía, yo sí los veía muchísimo. Si bien ellos dijeron que solamente tenían 6 meses preparándose y que, por ejemplo, algunos de ellos nunca habían practicado esta cuestión del abanico, pero pues tenían formación artística, o algunos eran bailarines, otros eran cantantes, entonces pues no les fue, supongo que tan ajeno poder prepararse a como los primeros, que uno era diseñador de modas, que otros no tenían algún contacto con ninguna cuestión artística, y eso se notaba definitivamente en las presentaciones. Para mí, esta alineación de integrantes en este disco bailaban muy bien, la coreografía eran muy bien, pero sí no dejo de pensar también en esta cuestión de que sí eran muy sexualizado el vestuario, cómo se presentaban, donde incluso, no quería mencionarlo, pero me acuerdo perfectamente que en aquellos tiempos hubo comentarios acerca de los atributos que se les notaban con el vestuario. Así es. Después de que fueron perseguidos por las fans que los agredieron y que les aventaron huevos y jitomates al carro y hasta rompieron una parte del parabrisas, ellos pensaron que hasta ahí se había acabado todo. Nunca imaginaron que a la llegada de un programa tan importante como Siempre en Domingo iba a estar todavía peor de lo que ya habían vivido, porque acá por lo menos nadie los tocó, solamente fueron y arrojaron los huevos y los jitomates al carro. Así que ellos dicen que se sentían motivados para presentarse en Siempre en Domingo, así que se pusieron guapos y bonitos para llegar al estudio donde estaba abarrotado y ellos pensaban que era un gran recibimiento. ¡Oh, sorpresa! Adelante, Omar. Ay, don Javi, pues empieza esto, le digo que hicieron una introducción de dar la explicación, muy probablemente a lo mejor el productor tenía la idea de que podía haber algún tipo de rechazo y donde él da este comunicado brevemente como introducción de lo que pasaba y resulta que empieza la presentación y yo creo que la mayoría de la gente del programa estaban como locas, estaban todas gritándolos y estaban abucheándolos. Y híjole, yo lo vi esto mucho tiempo después, pero me interesa mucho que nos platiques acerca de esto de la agresión directa que hubo a uno de los integrantes. Así es. Raúl Velasco trató de calmar la situación porque eh, había una cantidad determinada para ingresar a uno de los foros de Televisa San Ángel para el programa de Siempre en Domingo. Pero precisamente ese día, y todo por otra vez el depredador Javier Font, mandó a todos los clubes de fans de Locomía a decir que estos pobres chavos eran unos impostores y que les habían robado el concepto. Ya los había prendido para que los recibieran en el aeropuerto, pues ni tarde, de hecho dicen que muchas chicas se quedaron fuera porque no cabía ni un alma dentro del foro. Y el estudio estaba abarrotado. Raúl Velasco anuncia a cada uno de los nuevos integrantes. Las chicas comenzaron a gritar, pero ahí no se habían dado cuenta si gritaban porque estaban festejando que llegaran o los estaban agrediendo. Muchas de las chicas hacían gestos con la cara y empezaron con el pulgar hacia abajo, simbolizando que tenían que desaparecer. De pronto están cantando y empieza al unísono las Locomía fans y gritan fuera, fuera, fuera. Raúl Velasco no se pudo contener y en una actitud poco común en él, les pidió a una de las chicas que por favor desalojaran el estudio porque no se podía permitir una agresión así hacia un grupo, en este caso los nuevos Locomía.
Cuando los jóvenes comenzaron nuevamente a cantar, una de ellas se lanzó sobre Antonio Albella, dándole un golpe en la cabeza, provocándole un chichón y la sangre comenzó a correr. La grabación tuvo que ser detenida y en ese momento fue cuando Raúl Velasco se disgustó y frente a las cámaras enfrentó a estas chicas. Hay una parte de los videos en donde sí se puede ver que está todo desgreñado porque fue el más cercano hacia esta fan que lo agredió, que le dio su cachetadón, que lo sangró y que dicen que hasta se quedó con un mechón de cabellos. Raúl Velasco dijo que esto no era posible y fue y habló con las jovencitas, que ahí recordemos que, ¿sabes, mija, qué significa el dedo hacia arriba? ¿Y sabes, mija, qué significa el dedo hacia abajo? La chica de rojo que aparece en la pantalla dice que no sabía que significaba vida hacia arriba y muerte hacia abajo, y la chica en el programa, si ustedes ven el video, dice, ellos no son locomía, ellos se robaron el concepto y no los queremos. Y la gente siguió gritando, por lo cual se tuvieron que ir a comerciales y tuvieron que desalojar a todas las fanáticas que eran frenéticas y que querían acabar con el cuadro. Mientras ocurría todo esto, Antonio se lo llevaron a curación para que después del corte comercial volvieran a reaparecer. Raúl Velasco estaba muy disgustado y los enfrentó. Las chicas siguieron cantando, pero sus sonrisas habían desaparecido. Las pocas fans que no se metieron en esta bronca, que no les gritaron y que no los agredieron, ya tampoco estaban tan contentas. Una mala experiencia, dicen, que nunca jamás van a olvidar. Luego, cuando salen en la portada de la revista de Eres, le preguntan a ellos. Ya vimos que en una presentación en la tele una fan los agredió. ¿Les da miedo que se vuelva a repetir? A lo cual Antonio, que fue el que le dieron su desgreñada, dice, a nivel de nuestra integridad física, sí, no lo podemos negar. Nos da miedo que nos vayan a hacer daño, pero no un miedo de enfrentarnos a ellas. De hecho, estamos hablando con la compañía para tratar de tener una plática con las fans y explicarles directamente qué sucedió. Nos gustaría tener un acercamiento pacífico con ellas. Después de que este chavo fue el más agredido, al que le dieron su trompón, él decidió mediar la situación y no pasó nada con la chica que lo golpeó. La chica fue solamente desalojada, curaron a Antonio y ya no hubo, hubo represalias. A mí se me hace eso como si hubiera sido un chiste, mi querido Omar, como si nunca hubiera pasado, como si fuera producto de la imaginación de alguien. Y oh, sorpresa, todo esto que les estoy contando, queridos amigos y Omar, ocurrió en la vida real. Dicen que todavía no limpiaron bien el escenario y quedaron algunas gotas de sangre cuando regresaron de los comerciales. Eso ya es una leyenda urbana. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué piensas, Omar? Híjole, don Javi, tremendo. Tal vez, tal vez podemos aquí marcar el precedente de este fanatismo enfermo que se ha vivido en nuestro país y en otros países con estos antecedentes. Muy lamentable toda esta cuestión de que gente tan fanatizada, pues simplemente como hoy podríamos tener la conciencia de decir, no te gusta un concepto, no lo escucho, no compro el disco, no les doy mi apoyo, se acabó. Pero pues vemos aquí, nos asombramos hoy en día de cómo pasan estas cuestiones, muy en específico con el caso de cierta cantante, de cómo la gente hace comentarios que hasta se desviviría por ella y todas estas cuestiones. Y pues mire, hace 34 años estábamos viviendo estos episodios de fanatismo tan loco y tan desenfrenado de estas personas que no medían la consecuencia de sus actos, solo por seguir manipuladas o influenciadas, pero por un artista. Para mí es lo más inexplicable. Así es. Ustedes pueden ver en la pantalla a los 4 integrantes de Locomía, los nuevos, el que está hasta atrás, el del cabello rubio, ese es Antonio. A ese le dieron una súper desgreñada. Si ven el video, cuando regresan de los comerciales, él está en shock. Nunca se imaginó que dentro de un programa de televisión alguien lo podía agredir. Y no crean que no quisieron agredir a los otros tres. Lo que pasa es que la joven atacante estaba más cerca del chavo de cabello largo, que es Antonio, y se lo desgreñó
y le dio el porrazo. ¿Cómo ves? Ay, no, tremendo, don Javi, tremendo. Y qué bueno que nos trae toda esta información porque yo no lo sabía con todos estos detalles y también estoy leyendo a nuestros amigos del chat que no sabían que llegó a estos grados de que habían agredido a uno de los integrantes de esta forma. Bueno, muy lamentable, pero mire, quiero, antes de que se nos termine el tiempo, dar algunos otros datos acerca de este disco. A diferencia de la primera formación, esta no empleaba coristas de apoyo en sus presentaciones en vivo. La nueva etapa sería bien recibida por el público de todas las edades. 2 años después tendrían el único cambio de integrante, saldría Frank Romero y entraría San Balibrea, un bailarín alumno del gran coreógrafo Lucas Chexi, coreógrafo de la disco Joy Eslava, donde ellos laboraron, y en cuyas clases fue compañero de Santos. Después de exitosas giras y viendo cómo evolucionaba la industria musical y el mercado, la compañía decidió no apostar más por el proyecto. El concepto de moda y abanicos había resultado ya muy gastado, pero los 4 integrantes que quedaban todavía quisieron continuar y la compañía los dejó gestionarlo por su cuenta. Esta etapa se prolongaría hasta el año de 1997 y llegarían a grabar una canción con Encarnita Polo, que sería lo más trascendente que hicieron, pero pues poco a poco se fue, pues ahora sí que viniendo abajo el concepto y todo el furor que había causado inicialmente Lo Comía. Así es, queridos amigos, es bien complicado el que de pronto un integrante ya no quiere estar por cualquier motivo y decida salirse, en este caso Frank, que ya platicaremos qué sucedió con él en el capítulo número 5, pero ya la compañía dijo, ya no. Yo creo que sí hubieran podido hacer un cuarto disco con esta formación. Desgraciadamente la compañía, José Luis Gil, dijo, ya con 3 discos tengo para vivir el resto de mi vida, ya que me importa lo que pasen con estos chavos. De verdad es terrible, queridos amigos, porque ellos sufrieron explotación laboral por parte de José Luis hasta que el grupo decidió poner tierra de por medio. Pero también Omar nos va a platicar un poquito de qué sucedió con Manolo Arjona y un nuevo integrante de alguien que también fue un dragón llamado Javier Pastrana. Sí, mire, don Javi, ya nada más para poder terminar lo que es lo referente a estos años, que fue hasta el año del 97, quiero decir rápidamente como para poder darle secuencia con respecto a lo que es el productor. Yo pienso, y por lo que he investigado, creo que el verdadero error del productor fue creer que Lo Comía fue solo una marca, que a él le daba igual quién estuviera detrás de los abanicos, y no sabemos si podría tener algo de razón, pero con lo que él no contaba era que durante todo este tiempo Fon se había dedicado a llamar a todos los clubes de fans para decirles que estos no eran los Lo Comía, como ya lo acabamos de mencionar hace un momento, que no eran los originales y que el manager los había robado, explotado y traicionado. Una guerra que se había iniciado por el lado de Gil, que se aseguraba que ningún empresario de Latinoamérica contratara a la original formación bajo la amenaza de demandar. La lucha por los derechos de cesión llegó a su fin 6 meses después en tribunales. Se resolvió el pleito de la propiedad de la marca Lo Comía a favor de Javier Font, aunque sí continuó como dueño de los derechos de las canciones el productor. También hay que destacar el gran poder que tenía en ese tiempo la compañía disquera. Lo que sucedería con el regreso de Francesc Manolo y Santos está muy alejado de lo que describe el documental sobre la compañía hiperpoderosa que congeló las carreras de los primeros integrantes. A Manolo y Santos les ofrecieron hacer una nueva agrupación junto a una chica, llegaron a grabar algunos demos, pero el proyecto no vería la luz al no situarlos en un mercado musical. Francesc fue lanzado como solista, grabó un buen disco llamado Bendición, que contó con los mismos productores de Lo Comía y obtuvo mucho éxito en Latinoamérica, pero a mitad de la gira y por motivos personales decidió abandonar su carrera musical. Y es aquí lo que me comentaba usted ahorita, don Javi. Javier Font lanzó un proyecto llamado Vaticano con Carlos y Javier Pastrana. Este proyecto era la continuación de su grupo visual, adaptado ahora a un dueto y reutilizando los vestuarios de Armaduras. Publicaron un disco que no tuvo ninguna repercusión y participaron en la competencia del Festival de Viña del Mar, donde Lo Comía había arrasado 4 años atrás como una de las figuras más exitosas del festival.
Vaticano participó con una canción y no llegó ni siquiera a clasificarse para estar dentro del concurso. Esta es la historia, creo que, de este gran proyecto que nos dejó 3 discos con muy buenos ritmos y muy buenas canciones, y que más de 30 años después aún siguen sonando estas canciones. Y pues bueno, con esto creo que terminamos al menos en el concepto musical y todo el suceso artístico que pasó con Locomía. Como bien dice don Javi, vamos a tener un último programa que sería el programa 5 para la siguiente semana, donde vamos a ver qué es lo que sucedió en específico con cada uno de los integrantes, qué fue de ellos, qué nuevas apariciones tuvieron, hubo un intento de reencuentro de Locomía, qué siguió haciendo Javier Font, las declaraciones que ha hecho posteriormente acerca de toda la depredación y manipulación que él ha hecho, y lamentablemente también nuevamente el cómo lo han, pues, a como han podido entenderlo los integrantes de este abuso que fueron víctimas tanto del depredador, de que en sus vidas personales, como después el manipulador de la industria de discos que los explotó y de los cuales ellos no tuvieron ninguna retribución económica acorde a todo lo que generaron. Así es. Y el próximo capítulo que veremos qué pasó después de que termina Locomía. Les adelanto que también tengo 2 portadas de francés en la revista Eres, que también igual voy a donar. Pero quiero cerrar con esto que se me hace terrible porque se supone que nosotros ya deberíamos de haber erradicado estos términos. Yo suponía que para el año 2000 esto ya no nadie le iba a preguntar, pero aquí les preguntan a estos nuevos integrantes de Locomía. ¿Ustedes temen que los tachen de homosexuales como a los anteriores? Le pregunta el periodista a los nuevos 4 integrantes, y Frank es el que responde: podría ocurrir, pero nosotros somos hombres, llevamos ropa que usualmente un hombre no utiliza. Jugamos un poco con la ambigüedad y eso genera esas opiniones, pero no es nuestro caso, somos heterosexuales y no porque vistamos en un escenario somos homosexuales. Nosotros podríamos que no, nosotros pediríamos que no mezclaran nuestro trabajo con la vida privada. Y esto tuvo mucho que ver la forma en cómo Jorge Gil los manipuló para que no pudieran hablar de su sexualidad. ¿Cómo escuchas esto, mi querido Omar? Ay, don Javi, pues terrible, porque si bien como sabíamos todas estas condiciones con las que se manejaba el ambiente artístico en todos estos tiempos, y muy en específico con el concepto de locomía, que ya lo vimos también en el segundo capítulo, como estas cláusulas del contrato donde estaban restringidos totalmente, que no deben tener esos comportamientos, incluso les regulaban las cuestiones del maquillaje, de su apariencia y los comportamientos de su vida personal, metiéndolos forzadamente a esta apariencia de heteronormatividad que no era la vida que ellos vivían y no era lo que ellos querían, como querían vivir su vida. Entonces, terrible, porque pues como usted ya ha comentado en varios programas, pasaron definitivamente de un manipulador y de un abusador a otro tiburón de la industria que los restringió también, así como lo hizo el primero, en sus vidas personales, en sus actos, en cómo debían de comportarse y las consecuencias que esto les traería porque incurrían en un incumplimiento de contrato. Así es, queridos amigos, bien triste porque pasaron de un depredador a otro depredador. Y júrenlo ustedes que si hubiera habido un tercer depredador, estos jóvenes que ya habían tenido grooming y habían sido manipulados, hubieran caído. Desgraciadamente, hasta que no te atiendes, hasta que no vas a ver a un especialista, no entiendes y no comprendes que fuiste manipulado y que hiciste cosas que no deberías de haber hecho. Terrible, queridos amigos. Así que yo les doy las gracias. Los esperamos en el capítulo número 5 la próxima semana, con qué fue de cada uno de todos estos integrantes de Locomía. Y como dice Omar, en algún momento hicieron un reencuentro, pero pues ya lo veremos la próxima semana. Así que, Omar, muchísimas gracias por estar aquí en este capítulo número 4. Se me hace bastante eh, bueno el que ustedes se den cuenta cómo una fanaticada completamente, sí, completamente fanatizada pueda tener la capacidad de hacer la agresión a una persona solo por
su ídolo. Eso se me hace terrible, Omar. Con eso cerramos. Sí, don Javi, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Esperen por favor nuestro último capítulo donde vamos a dar cierre a esta historia, donde vamos a dar un resumen de qué ha sido de cada uno de los integrantes, como ya lo comentó don Javi, pues donde esperamos contar con su presencia como cada semana. Don Javi, nada más quería que me permitiera también rápidamente hacerles una invitación a nuestros amigos. Hoy tuve una colaboración en el canal de Paul Moctezuma sobre un análisis del último capítulo que tuvo Carola de su libro, y que es un capítulo muy fuerte, pero la verdad es que muy importante, de que se visualice el testimonio de una de las víctimas. Por ahí si nos hicieran el favor de ir a verlo y de ir a acompañarnos para que podamos difundir más esta información y se siga hablando y exponiendo las versiones de las víctimas, que es lo que debe de contar en esta historia. Así es, Omar, pues ahí vayan a ver este gran programa. Y les recuerdo que cuando terminemos el capítulo 5 de Locomía, vendrá el capítulo de Mónica Naranjo, la verdad, la mentira y lo que hay detrás de esta fabulosa cantante que dijo que no dijo. Ustedes me entendieron mal, yo dije una cosa, pero ustedes pensaron que era otra cosa. No, Omar, que será un Ah, buen... ya me metió la espinita, don Javi, ya me dejó, me va a dejar bien intranquilo porque ya me voy a poner a investigar desde ahora, porque la verdad es que es un tema que me gusta mucho y yo también siempre he tenido estas cuestiones de cosas que no me checan, de lo que sí dijo y de lo que no dijo y de lo que se compuso después, siempre lamentablemente a modo, que eso pues definitivamente no afecta en nada con su talento, pero pues sí infiere en las cosas que ha dicho y en específico de lo que se refirió de nuestro país, pero pues ya lo veremos en esos capítulos. Así es, y lo único que yo les puedo recordar es el pasado nos vuelve a pasar. Y desgraciadamente para todos ellos, para todos los artistas que hoy son consagrados, que en aquel momento iniciaban sus carreras, desgraciadamente para ellos, las entrevistas de esas épocas, de esos años, las tengo yo. No voy a inventar nada, tal y como yo leí esa entrevista que dieron los nuevos Locomía y cómo pasaron lo de Siempre en Domingo. Eso está respaldado. Y eso me parece mejor, ¿no, Omar? Porque no es que esté pensando que sucedió, sino que tengo de dónde encontrar la información. Totalmente, como nos ha hecho en varios temas, donde por más que se quiere manipular la información y la historia, pero pues resulta que sale don Javi con todas las pruebas en la mano y la cronología, y pues nos dice la verdadera historia. Ahí está, queridos amigos. Entonces yo los veo mañana temprano y la próxima semana estaremos en el capítulo número 5 de Locomía. Que pasen una excelente noche. Si van a cenar, cenen rico. Y gracias, Omar. Nos vemos mañana. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos, bye bye.